Hola a todos, un vídeo más aquí en el canal. Pido a quienes aún no estén suscritos que se suscriban. Dejad un like si os gusta el contenido, compartidlo y sentíos libres de comentar en la sección de comentarios, como siempre, amigos míos. Nuevamente, voy a dejar el enlace al canal de Kodama fijado aquí, os invito a todos a que os suscribáis. Kodama es uno de los mayores intelectuales de nuestro entorno, un tío que es un experto en psicología masculina y que está ayudando a muchos hombres. Ahí, el legendario Angry Fox, aquellos que ya, quienes conocen a Kodama, saben de su brillantez. Aquellos que solo han oído hablar de él o que no lo conocen, están invitados a conocer el canal de Kodama, ¿vale? Voy a dejar el enlace en un comentario fijado. Y vamos con el tema de hoy, como prometí, ¿no? Un tema especial por el Día de los Enamorados. Y me hace gracia empezar a hablar de esto, porque transmite una cierta cronología, ¿no? Sobre cómo era el día de San Valentín en los años 92.000. Y no pensé en eso. Ahora, en mi tercera década de vida, pude hacer un análisis basado en lo vivido. ¿Qué quiero decir con eso? Recuerdo que, allá por los inicios de 2004, 2005, incluso 2008, tenía mucho la idea de que lo que estaba viviendo en ese momento, esa generación que aún mezclaba lo analógico con lo digital, esa cosa del Orkut, MSN, Fotolog, Flogao, junto con el mundo más analógico, donde no existían los smartphones, donde era la época del móvil ladrillo, los SMS. Como mucho, salías de casa con una Sony Cybershot para hacer unas fotos con la cámara digital. Yo no lo pensaba, ya creía que aquella época era demasiado moderna y que no iba a ser una época por la que la gente sintiera nostalgia en el futuro. O algo así, no. Realmente creí en lo que decían los boomers, que ya era una generación perdida. Mirando ahora hacia atrás, veo que no se trata de romantizar el pasado. O, o es que glorifica la nostalgia de ese tipo. Pero veo que todavía era una época más saludable en muchos aspectos, y nuestras celebraciones de San Valentín en aquel entonces eran completamente diferentes, ¿verdad? Se veía que, al menos en lo que había de redes sociales, aunque fuera Orkut y Fotolog, incluso los estados del MSN, no es que los hombres no fueran parafantas, románticos o algo por el estilo. Pero se notaba una mayor participación femenina en las redes sociales, se veía en el tema de las fotos, los textos largos. Eran más las mujeres las que hacían eso. Entonces, se notaba que el romanticismo estaba más del lado femenino, en el polo femenino, que en el masculino. Y hoy veo que la cosa se ha invertido completamente. Hoy en día, es curioso, porque solo han pasado 14, 13 años, y el mundo parece que ha cambiado por completo en ese aspecto. Hoy en día, ves las fotos de los hombres en las redes sociales, publicando, al menos eso es lo que estoy viendo y conversando con algunos amigos. También, los hombres publican más fotos, siempre aparecen sonriendo, más alegres, las mujeres, en cambio, con una expresión más seria, o incluso cuando sonríen, están más preocupadas por cómo van a salir en las fotos. En resumen, ves a los hombres mucho más dedicados a ese romanticismo, es apasioneros en las redes sociales de lo que eran antes, al menos. ¿Verdad? Ya que es un poco difícil medir quién lo hace más, en mi opinión, los hombres están publicando más que las mujeres. Quiero ver vuestros comentarios, los tíos ahí, publicando, un montón de gente subiendo stories de cenas. Y ni siquiera tienen dinero para pagar. Eso es algo que hace la gente de clase media alta, la gente de la élite, ¿entiendes? Vas a ver a esa gente por ahí. Cenas de 400, 500 reales y sin robar. Eso de ahí, Figueira, robar, no significa nada, ¿entiendes? Entonces, mira, ahora veo a muchos tíos por ahí endeudándose, ¿sabes? Haciendo sorpresas, viajes, pagando a plazos en 12 veces, y el agujero financiero. Que muchos tíos se están metiendo en algo totalmente incierto con las relaciones modernas, ¿sabes? ¿Es una locura? No. Y aquí ni siquiera estoy entrando en el tema del pasado de la mujer, o de las leyes, o algo por el estilo, que, obviamente, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todavía estoy en la superficie, en la parte más light, aquí haciendo el comienzo de este análisis, no de cómo los hombres se están metiendo en deudas, deudas a corto plazo, y algunos cometen la tontería de financiar, pero eso ya lo he comentado en vídeos anteriores. Y en el futuro voy a hacer un vídeo específicamente hablando sobre la financiación inmobiliaria, no de las parejitas que quieren jugar a la casita, esa cosa de la generación Y. Pero ahí lo ves un cambio de panorama, sí, de los hombres tomando una actitud más romántica, las mujeres más narcisistas que nunca, que es parte de su naturaleza. El determinismo biológico viene a aclarar mucho esto aquí en nuestra comunidad. No es que las cuestiones de moralidad o de carácter sean nulas o solo culturales, sino que el factor de la biología de la mujer, cuando ella está en determinada posición, va a ejercer esa frialdad, que es mucho más. Es natural que en esa RAM, Lita ya hablaba de esto ya por 2005, todavía, en sus obras.
Ahora bien, algo que realmente destaca son los patrones de relaciones que vemos en las redes sociales. Porque hoy en día todo gira en torno a Instagram y WhatsApp, los grupos, los chismes, ese tipo de cosas, que el solipsismo virtual, esa vida emulada en la pantalla de un smartphone, está eclipsando el mundo real. En otras palabras, el metaverso ya ha llegado, igual que yo. Ya. Mencioné en un vídeo anterior que no necesitarás gafas de realidad virtual para hacer una analogía. Entonces, así como yo era nostálgico de los años 80, en la época en que estaba viviendo el apogeo de Orkut y MSN, tal vez incluso si el metaverso, el tema de la realidad virtual, las gafas llegan, quizá esta era aquí incluso sea vista por la gente más joven de la generación Z como una buena época, ¿no? Para que veas el nivel al que estamos llegando. Pero no qué. Un tipo de configuración ahí, que es inédita, no, que no existía hasta entonces, 2004, 2005, es culpa. Sobre todo porque no había herramientas de almacenamiento, ni smartphones, ¿no? No es que la gente fuera más pura, es que simplemente no tenían los estímulos y recompensas necesarios en el entorno en aquella época. Recuerda siempre esto, ¿vale? Para no quedarte ahí idealizando el pasado y el conservadurismo, ¿no? Porque depende mucho de las herramientas a las que la gente tiene acceso, del entorno en el que están, del número, del tamaño de la ciudad, de la geografía, de la cultura, es. Entonces, cuando el ser humano tiene los estímulos y recompensas necesarios para ejercer la desvergüenza, la degeneración, ya sea hombre o mujer, la inmensa mayoría tiende a hacerlo. Así que la naturaleza, el canal, es fatalista, sigue mucho esa línea. Pero he visto a varias chicas, especialmente en el día de San Valentín, se acentúa, también lo noto, incluso lo he mencionado alguna vez en el canal, creo que una o dos veces, cuando las mujeres empiezan a publicar fotos misteriosas, en cenas, cosas así. Generalmente son chicas de clase media o baja las que hacen eso. Las chicas más elegantes, esas chicas ricas de las élites de la capital, incluso del interior del agro, no es que no hagan eso, pero no es tan común como entre las chicas de clase media, que acaban deslumbrándose. Con cualquier plato que tenga una ostra o algo por el estilo, un vino más caro. Son mujeres publicando fotos con novios o rollos misteriosos. En el día de San Valentín vi mucho de eso, y ya lo voy a decir claro, lo que es eso. Eso es que están saliendo con algún tío que es feo, pero que tiene dinero. El feo con dinero es el objetivo de este tipo de publicaciones. Ahí es cuando la chica publica una foto así, a la luz de las velas, un risotto, algún plato más elaborado gastronómicamente hablando, y algún vino, y el tío. A veces, de fondo, solo salen trozos del cuerpo de los hombres. Seguro que ya habéis visto eso, ¿verdad? La chica haciendo misterio recibe un ramo de... He visto a chicas recibiendo esos ramos de flores con trufas, cosas que sé que cuestan entre 400 y 600 reales, dependiendo de dónde estés, ramos carísimos, y ni siquiera etiqueta al pobre tipo, él. Le regala un ramo de 500 pavos, ¿no? Y ni siquiera lo etiqueta. Y eso sin contar las cenas, que también las chicas publican por ahí, un platito de carpaccio o incluso algún postre, y no aparece, el pringado está ahí pagando todo, ni siquiera sale, ¿no? Generalmente, eso es algún ligue negociado, algún tipo de la generación X, un cuarentón, con canas, o incluso un tío más joven, solo que feo. Las mujeres esconden a esos tipos, ¿sabes? Es una petulancia, vamos, dantesca. Pero bueno, vosotros estáis ahí sintiendo pena por esos tíos. El domsandrismo, en este caso, pues que se fastidie, que se fastidie. Así que, prácticamente, se ha convertido en una competición, una especie de postureo gourmet de parejas, mostrando quién está yendo, a veces, a un resort, a un restaurante más caro. Algo totalmente enfocado al ego. También hay, sí, vamos a reconocer aquí, eso que nosotros, no solo yo, otros grandes creadores de contenido, tanto de Brasil como de Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, estamos de acuerdo. Eso. Que hay entre un 10% y un 15% de parejas que son funcionales, vale. No tiene nada que ver con mujeres excepcionales, con santitas ni nada por el estilo. Son parejas pacíficas. Generalmente estas parejas, ya lo he dicho aquí un millón de veces, pero siempre hay que repetirlo para no ser malinterpretado. Son parejas que son mucho más amigos que esa cosa de novios y novias, que viven en armonía, que quizá para el hombre no resulta muy interesante. Este tipo de relación no tiene tanta cópula. A veces la chica no es tan atractiva físicamente, y el chico tampoco. Pero hay ese 10, 15% de parejas que son más funcionales, ¿no? Que no acaban entrando en el mismo saco y que si tienen futuro, marido y mujer que se divorcian, o que viven en pie de guerra por cuestiones de financiación, o, en fin, solo para mantenerse juntos por los hijos. Hay algunas parejas que consiguen disfrutar el día de los enamorados de una manera más pacífica. Solo que lo que debería ser la regla acabó convirtiéndose en la excepción, no, en ese sentido de armonía y pacifismo conyugal. Pero la regla es lo que estáis viendo hoy. Parejas misteriosas, que la chica no etiqueta, el tío, los hombres totalmente más románticos que las mujeres, los tíos visiblemente más felices en las fotos.
Y, generalmente, quien más quiere es quien más sale perjudicado también, y es el tío al que acaban dejando en las relaciones. Así, si le preguntas a la mujer promedio brasileña o a la chica de Instagram, que casi todas tienen, ellas van a negar todo esto. Ay. Dicen que no, que ellas son más románticas, que los hombres son más fríos. Voy a hacer hasta un vídeo hablando de ese autoengaño, de esa supuesta canallada que ellas dicen de los hombres. Quizás la falta de hombres en el mercado, parte 2. Ya hice una parte 1 de eso. Así que, bueno, ya veremos en el futuro. Entonces, pues, esa frase de a golpe tras golpe es ridícula, por cierto, porque en realidad debería ser a golpe tras golpe, ¿no? También existen los engaños femeninos, ¿verdad? Esta semana aún voy a publicar un vídeo sobre una estafa femenina de la que se habla mucho, así que, estad atentos. Ahora, otra cosa sobre el Día de los Enamorados, que al final, en realidad, eso me llama más la atención incluso que ese lado romántico que mencioné, ¿sabes? Son las mujeres envidiosas, solteras, ¿no? Creo que la gente se fija mucho en lo que hacen los pringados, y yo creo que esto también hay que comentarlo, igual. Lo dije en los primeros minutos del vídeo, pero algo que llama mucho la atención son las que se quedan solteras, las mujeres que siempre están con las mismas bromitas. Ah, una captura de pantalla lo arruina todo. Hoy en día acabas enterándote de quién está saliendo con alguien, aunque ni lo sepas. Viendo la prueba, ahora han soltado una por ahí, viendo el test positivo de COVID, para que no puedas estar en el mismo sitio. En dos sitios a la vez, esas bromitas de siempre, que en realidad muchas veces ni siquiera hay una captura de nada. Ninguna, y en otros casos, incluso puede que haya, pero no se van a atrever a hacer la captura, así que no sirve de nada. Y se quedan ahí charlando, ¿no? Obviamente, les gustaría estar saliendo con alguien, sobre todo a las mujeres guapas que están solteras. Les gustaría estar saliendo con hombres que no existen aquí en Brasil, ¿no? Brasil es uno de los peores países del mundo. Para que seas una solterona de Instagram. Porque si eres una solterona de Instagram, el nivel de los hombres que hay aquí es ridículamente bajo, porque es lo que exigen las mujeres. Brasil es un nido de hombres feos y pobres, y los pocos guapos que destacan, o ya están saliendo con alguien, o no quieren nada serio, o simplemente no cuadra, es un número muy pequeño para todas. Entonces, al final las treintañeras solteras acaban sufriendo mucho con este tema del Día de los Enamorados, porque siempre están esas conversaciones de los pantallazos, no, de hacer bromitas de amantes, de ay, vamos a organizar una barbacoa de solteros, es una tontería total. El Instagram del Día de los Enamorados, que eso me parece incluso mucho más cutre que las parejitas de tortolitos por ahí. Entonces, para que entremos ya en la recta final del vídeo, básicamente el Día de los Enamorados es eso. Eso, mujeres saliendo con un novio que ni siquiera les gusta tanto, pero es lo que hay por el momento, no, con esa cara así bien dudosa, ¿no? Mujeres con sus novios misteriosos, que normalmente son feos y forrados de dinero. Hombres ahí, tirando del carro del romanticismo y gastando lo que no tienen, endeudándose, ¿no? Como si no fuera suficiente la crisis que hay en Brasil y la gasolina. 8 pavos, el dólar a 5 y la peña ahí jugando a Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, claro, luego esos mismos tíos acaban con el nombre manchado, revientan la tarjeta del Nubank. Luego empieza a quejarse del gobierno, del jefe, ¿no? Y luego ves que el tío, muchas veces ahí. Y suele ser un tío que todavía vive con sus padres. A veces ni siquiera tiene gastos fijos. Vive en una casa ya pagada. O no, tiene que contribuir algo a los gastos de la casa. Pero ahí está. Ahí está, comprando regalos caros que no puede pagar o que paga a plazos. Al brasileño le encanta cavar su propia tumba. Así que, mira, no intentes estar salvando al tío. El que está en el hoyo, no. Para las parejas de la elite, como dije al principio del vídeo, no cambia nada. Esa gente que vive en casa, que normalmente se casan entre ellos, ¿no? Acaban construyendo casas grandes en urbanizaciones cerradas. Ahí el ambiente es más tranquilo, hay espacio. Tienen hijos y pueden criarlos, la enfermera duerme en la casa. Es otro nivel, gente. La vida del 1%, del 0,5% en Brasil es otra historia, es otro nivel, ¿vale? No es que no exista. Simplicidad, sumisión, infidelidad. Sí, en ese entorno. De hecho, en algunos casos, incluso hay más. Pero el dinero es una hermosa mazmorra, termina por ocultar allí muchas cosas. Y tú no. El daño, por tanto, a efectos sociales es mucho menor que el que hace la gente común. Así que la cosa es realmente calamitosa, ¿de acuerdo? Los tíos no se han dado cuenta de que están en un país del tercer mundo, que el entorno, no solo en términos legislativos, sino también culturales y ahora biológicos, que está ahí, totalmente expuesto. Está mucho peor, la situación es realmente mala para los hombres.
Como dije, hay algunas parejas más tranquilas por ahí. Ese tipo de pareja, en mi opinión, comparándolo con mi propia vida y hablando desde una perspectiva personal, no funcionaría para mí. Huele mal, no huele. Es el tipo de relación que yo no tendría, una relación más bien de amigo a amigo. Pero algunas personas están contentas con eso. Bueno, algunas personas tendrán un tipo de vida diferente. Entonces, sé que muchos aquí en el canal tampoco están de acuerdo con eso, pero no dejo de reconocer que sí existe. Parejas más pacíficas y armoniosas, pero son minoría. La mayoría vive en esas fluctuaciones, en esas montañas rusas de emociones, lo cual es muy ventajoso para la mujer, porque a la mujer le gusta eso y el tío, muchas veces, está como una cabra loca y va a seguir en esas tonterías de exnovios, y cada vez más vais a ver también a las solteras quejándose, y para nosotros aquí en la comunidad. El asunto es adoptar el ronquipio de verdad, ¿entiendes? Centrarse en lo micro, ¿vale? No caigas en algunas trampas de la vida. Voy a hacer un vídeo hablando sobre algunas trampas para los hombres solteros de clase media para abajo. Eso que se puede evitar. No prometo la fórmula de la riqueza, pero sí puedo aportar algunas reflexiones sobre cómo no fastidiarse. Así que, en el futuro, voy a traer un vídeo sobre eso, que incluso ya me lo han pedido aquí en el canal. Ah, otro arquetipo, que al final se me olvidó comentar también antes de terminar el vídeo, me vino ahora a la cabeza. Varias chicas ahí, llamando. Madre mía, eso es aún más ridículo que las bromitas que hacen, las indirectas de envidia hacia los que están saliendo con alguien. He visto a mujeres abrazando osos de peluche, llamándolos a cariño. He visto a mujeres abrazando botellas de vino, llamándolas a cariño, botellas de ginebra, el día de los enamorados, el día de las solteras, en casa, con amigas, ¿no? Esa cosa de tomar vino y todo eso, para fingir que están todas felices. Ahí, mientras que no todas están saliendo con alguien. Entonces, es un auténtico espectáculo de horrores, ¿verdad? Seguro que vosotras también lo habéis visto, mujeres llamando a cariño, a peluches, objetos, incluso al propio padre, o incluso diciendo que es el único hombre, no sé qué, ese discurso, ¿no? Es botella de licor o incluso cerveza como a cariño. Esto también es algo dantesco que quería dejar registrado antes de terminar el vídeo. Ahora, de verdad, lo recomiendo a todos. Todo el mundo lo está diciendo. Fui a verlo y realmente es increíble. Top 1. Primero vi el del 86, lo vi hace unos días. Eso. El del 86 que está en Star Plus. ¿Qué es el Top 1? Sí, en Star Plus. Creo que en Globoplace también está, ¿vale? Luego, echad un vistazo. Ved primero el de 1986 y después en el cine. Top 1 2. Es todo lo que dicen de la película. De verdad que es así, ¿vale? Es increíble y ahí os dejo la recomendación, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos, amigos míos.